Después de una intensa jornada, se definió finalmente quién iba a ser el presidente de la Cámara de Diputados, lo que ha generado algún grado de roce también en la Cámara. ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son los desafíos pendientes? Tenemos también candidatos presidenciales. Vamos a estar conversando de estos desafíos junto al diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola, Bárbara, ¿qué tal? Gusto en saludarle. ¿Todo bien? ¿Cómo ve usted ya una mirada hacia atrás de lo que ocurrió con la Cámara? ¿Tenían o pudieron haber tenido los votos? ¿Ha generado harto ruido por algunas personas del oficialismo o más cercanas al oficialismo que terminaron votando por la oposición? Sí, podríamos haber tenido los votos. De hecho, en estricto rigor ganamos la primera votación, solo que no se alcanzó el quórum y la segunda empatamos. Podríamos decir que perdimos por penales, pero bueno, finalmente fueron decisiones individuales de determinadas personas las que terminaron inclinando la balanza en favor de la derecha en esta oportunidad. Eh, pero para mí, más allá del resultado, que obviamente es triste para nuestro sector, me parece que lo importante es el orden que tuvo el oficialismo en plenitud y sabíamos que no nos alcanzaba solo con nuestro orden y que teníamos que necesariamente amarrar el compromiso de otros diputados y diputadas que no estaban alineados. Y bueno, lamentablemente eso no se logró tanto para la primera votación por el tema del quórum calificado, y en la segunda solamente se logró un empate y vimos como finalmente el azar determinó la conducción de la Cámara. Bueno, de las cosas que estábamos todos mirando con atención era que iba a ser el Partido Socialista. Ellos habían anunciado que se iban a alinear y que iban a cumplir el acuerdo, pero las molestias de el caso Allende hacían pensar que quizás algunos justo fueran al baño, justo no fueran a votar, cosa que no Sí, ocurrió. no ocurrió, el Partido Socialista cumplió el acuerdo íntegramente. Y bueno, son situaciones duras, la que ocurrió la semana pasada, evidentemente genera dolor en ese partido, tristeza. En general para la izquierda es una situación dolorosa, pero, pero Chile es más importante, Chile es más grande que un caso particular y por eso es que también genera molestia que por subjetividades particulares personas hayan decidido no votar o votar por la derecha o parearse, qué sé yo, ese tipo de cuestiones me parece que son poco dignas de cuidar al país y de poner a Chile por delante. Bueno, usted estaba muy molesto con la diputada Marisela Santibáñez. Ella dijo que había votado por la persona, no por la derecha, pero esa persona justo era de derecha. Es la ciudadanía la que tendrá que opinar al respecto. Yo tengo mi juicio formado y lo he expresado públicamente además. Creo que ya seguir ahondando en aquello no es alimentar el morbo solamente. Diputado, vámonos a la relación. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se siente? Más allá de que en esta oportunidad el Partido Socialista igual cumplió con su compromiso. Pero ¿cómo queda esa tensión que es un poco evidente hacia afuera entre el Partido Socialista y el Frente Amplio? Y el gobierno también en parte. Y bueno, una tensión que igual es propia de una coyuntura electoral. Vienen las elecciones primarias, el Partido Socialista no ha tenido la capacidad todavía de ponerse de acuerdo respecto de si van a tener o no una candidatura propia, o van a apoyar a Carolina Toá o a otra candidatura. Y evidentemente cuando uno se acerca a una elección se explicitan las diferencias, y de eso se trata una elección, de mostrar atributos diferenciadores respecto a otras alternativas y que la gente te vote. Entonces me parece que esas tensiones son propias de esta coyuntura, pero yo creo que aquí hay una cuestión que es fundamental, que es la posibilidad, yo diría bastante histórica, porque esto no había ocurrido en procesos anteriores, de poder formar una coalición que vaya más allá de una coyuntura electoral, que vaya más allá de un solo gobierno. Y en ese sentido creo yo que más allá de la dureza que pueda implicar un debate presidencial, de propuestas, de sacar trapitos, etcétera, lo típico, me parece que lo concreto es la capacidad que tengamos la noche de la elección, sea cual sea el resultado, de no solo respetarlo, sino que de valorarlo y ponernos detrás de quien resulte ganador o ganadora de esa elección. Yo espero que sea el diputado Winter. Vamos a trabajar intensamente, estamos trabajando para que así sea, pero el resultado es incierto, obviamente, y por lo tanto lo que corresponde es que el oficialismo, luego de ese resultado, salga con el mayor orden posible, en términos programáticos y también en términos de lo que va a implicar la lista parlamentaria, donde eh, toda la evidencia matemática indica que es una lista única o lo más grande posible, lo que podría dar mayores garantías de tener luego una mayoría parlamentaria para el siguiente periodo. Bueno, usted dice, podrían tener una oportunidad única de generar una nueva alianza y trascender a un gobierno. ¿Está ahí la sombra de la nueva mayoría? Porque ahí se hizo una cosa distinta, se amplió.
y terminó bastante mal. Debut y despedida. Por eso mismo, creo que ese es el mayor desafío. No es solo ganar una elección, sino que proyectar esto más allá, incluso si el resultado no nos acompañara, que también es parte digamos, de las posibilidades que se juegan en una elección democrática. Me parece que como sector político tenemos la responsabilidad histórica de poder mirar un poquito más allá y de pensar, como ha dicho Gonzalo Winter, el Chile hacia el 2050. Creo yo que en los últimos procesos en general y dado el sistema político que tenemos en Chile, esto de elecciones, que todos los periodos duran 4 años, salvo los senadores, o como que incentiva una mirada muy cortoplacista y muy con la calculadora electoral todo el rato presente, jugando un rol ahí, y creo que nosotros necesitamos levantar un poco más la mirada y proyectar al país en ciclos más largos. Entonces, me parece que ahí hay un desafío en el cual las directivas de los partidos están trabajando y yo espero que los dimes y diretes propios de una campaña no afecten lo sustancial. Candidato Winter, costó finalmente, habían varios nombres, estaba el nombre del alcalde Bodanovich, y finalmente decantaron en el diputado. Qué tanta convicción tienen ustedes? ¿Cómo lo ven como candidato? ¿Cómo espera? Bueno, como cree que le va a ir más que como espera, es obvio. La mayor convicción costó porque no es una decisión fácil. Si llevar una candidatura presidencial, yo he visto, van como 300 personas que se han inscrito para juntar firmas. Vemos cómo Jimena Rincón, por ejemplo, demuestra una incapacidad absoluta de poder convocar a un electorado y por lo tanto ser candidato presidencial no es un juego. Y parece que para mucha gente, desconocida y también conocida con trayectoria política, sí es un juego o más bien una oportunidad de negocio y para nosotros no lo es, para nosotros es una responsabilidad, un honor, la máxima responsabilidad, y por lo tanto esto tenía que ser fruto de un proceso de discusión, de deliberación colectiva como partido, y por supuesto la persona que tiene que cargar con esa responsabilidad sobre sus propios hombros tiene todo el derecho también a pensarlo y a pensarlo bastante bien, porque como te decía es una responsabilidad enorme y en ese sentido me parece que hemos tomado la mejor decisión, hemos tomado la determinación de apostar por el mejor candidato posible, el mejor liderazgo que tiene el Frente Amplio hoy día para este desafío es Gonzalo Winter y lo demuestra día a día y yo creo que lo va a ir plasmando durante la campaña. Y ya los números están inclinando o marcando más bien una tendencia favorable, y eso tiene que consolidarse y se consolida con pega únicamente, no solo con discursos o con algoritmos, se va consolidando con pega en terreno, recorriendo Chile, hablando con nuestras bases militantes. Las primarias son una elección muy politizada, donde uno tiene la obligación de convocar a quienes piensan como uno fundamentalmente, a que asistan a las urnas y a que motiven a otras personas a votar. Es una elección que tiene una naturaleza muy distinta a lo que vamos a vivir a posterior, hacia fines de año, donde evidentemente la convocatoria tiene que ser mucho más grande y uno tiene que hacerle sentido a los que no piensan como uno para poder gobernar un país. Pero en esta primera etapa, donde vamos a competir con otras militancias políticas, creo que la musculatura que ha adquirido el Frente Amplio, la madurez política que hemos ganado en estos años, pueden marcar una diferencia muy importante en nuestro favor. Bueno, justamente es un riesgo también y una oportunidad porque se quiera o no, lo que ocurra en esta primaria, siempre las primarias, define de alguna manera el peso de cada partido. En este caso, él representa al gobierno, le ha hablado de continuidad, podría ser complejo si no le va muy bien. Aunque como dice usted aquí, si pesa la militancia, es una elección distinta. Ese 30% voto duro Mm, puede pesar porque puede que vayan a votar, a Sí, diferencia de otros. el asunto, Bárbara, es que me parece que la palabra continuidad es como que es una mala palabra, pareciera ser, no solo en Chile, sino como que en todo el mundo. Continuar algo es como que fuera un pecado, ¿no? Yo creo que hay que tener valentía para hablar de continuidad porque efectivamente, primero, los países son un continuo, más allá de que puedan haber puntos de inflexión o cambios en la conducción política de la derecha a la izquierda o viceversa. Nuestro país es un continuo, es una línea temporal. Y en ese sentido, el gobierno del presidente Boric ha iniciado procesos de cambio y transformación que son importantes en materia de salud, en materia de pensiones, en materia educativa, en seguridad también, el combate contra el crimen organizado, que antes en Chile no existía como una cuestión articulada y sistematizada. Y,
y por lo tanto me parece que hablar de la continuidad de aquellos es poner en valor lo que se ha hecho y por supuesto la campaña también tiene que evidenciar las brechas y las cosas que no se han podido cumplir por las más diversas razones, ya sea porque tenemos un Congreso donde estamos en minoría o por, no sé, falta de voluntad política en alguna materia, por cuestiones presupuestarias. También eso tiene que evidenciarse y también tiene que plasmarse, creo yo, en una clave de desafío a cumplir en el siguiente periodo. ¿No cree que ustedes de alguna manera contribuyeron a ponerle ese sobrenombre negativo, digamos, a la continuidad? Porque iban a cambiarlo todo, iban a cambiar desde la Constitución, todo lo Probablemente, que, en todos los probablemente, ámbitos, yo creo básicamente. que cuando uno, cualquier sector político, cuando impugna lo existente, trata de establecer precisamente un quiebre, una inflexión, pero posteriormente uno tiene que ir aquilatando la realidad y evidentemente eso puede ir cambiando en el tiempo, ¿no? Pero yo desdramatizaría la palabra continuidad y más bien son las otras candidaturas del sector las que tratan de desmarcarse, habiendo formado parte esencial de lo que ha sido este gobierno hasta hace un par de semanas atrás, como en el caso de Carolina Toa. Entonces creo que eh, ese desmarque tan repentino me parece poco creíble y habla también de las convicciones, ¿no? Ahora, esto puede tener que ver, me imagino, con que las encuestas, las tres primeras mayorías son de oposición. Entonces, quizás estratégicamente vale más la pena alejarse Puede o ser, tratar de... puede ser, pero hay que diferenciar. Cuando uno ve las encuestas pensando en noviembre, eh, omite que tenemos una estación previa que es tremendamente relevante y que creo yo condiciona de manera importante lo que pueda ocurrir a fines de año. Más aún si la derecha no logra arribar a un acuerdo que permita unas primarias democráticas en ese sector, y si llegan con candidaturas que son fuertes, pero que van a dividirlos en ese momento, me parece que por eso te decía al principio, nosotros tenemos la oportunidad de llegar en unidad, a diferencia de lo que ocurrió en la campaña del presidente Boric, donde el socialismo democrático entró a formar parte de esto recién en la segunda vuelta. Entonces, eso también influyó en que el acople del gobierno en sus primeros meses, su primer año, incluso hasta su segundo año de gestión, haya sido complejo porque en realidad no hubo un vaso comunicante previo que permita establecer un programa común, por ejemplo, más allá de que habían grandes similitudes. Y hoy día sí tenemos esa posibilidad, yo creo que eso puede marcar una diferencia relevante en la contienda final. Pero eso en el contexto que ha sido muy complejo porque hablamos caso Allende, lejos de terminar, sigue generando ruido. El gobierno con las molestias del Partido Socialista, de hecho se reunieron con la Sí, pero yo creo que directiva. el Partido Socialista tiene que también asumir sus responsabilidades. O sea, acá, tanto la ex senadora Allende como la ex ministra Fernández, en general, toda la gente involucrada tiene que asumir responsabilidades, no solamente esta cosa de que cualquier cosa que pase en este país es culpa del Frente Amplio. Me llama mucho la atención aquello. Y, y yo creo que también hay que tener capacidad de dar vuelta a la página y dejar los berrinches a un lado, porque como te dije antes también, el país es mucho más importante que un nombre en particular, por más simbólico que pueda ser ese nombre, por más que la senadora haya tenido una trayectoria intachable y de tremenda importancia no solo para su partido, sino que para el sector en general, Chile continúa. Bueno, en esta discusión, debate que todavía no cierra, La Moneda bajo el nombre de Antonia Rivas como consejera del CERVEL, ¿qué le parece eso? En medio de Yo, la caída de la yo- cabeza de Francisca Moya. Evidentemente es algo que hay que aceptar, es una decisión ya tomada, que además le corresponde al presidente de la República, pero creo que ¿O le uno tiene genera molestia o dolor a su sector? Porque una persona cercana a usted, que además es bien prestigiosa, participó del proceso sí, o sea, constitucional. no nos parece la decisión, definitivamente, nosotros lo hemos dicho así el día de ayer, eh, genera molestia, pero más allá de eso tampoco podemos quedarnos pegados en aquello, como la vida continúa y la decisión ya está tomada y hay que aceptarla. Francisca Moya, ¿puede convertirse en un nuevo caso Crispi? Porque ya están surgiendo críticas y pedidas de su salida desde casi todos Y los me llama sectores. mucho la atención cómo se ha hecho tanto aspaviento en los últimos meses por asesores o por funcionarios de nivel medio o incluso más abajo, cuando las responsabilidades políticas fundamentalmente están concentradas en quienes la tienen, que son las autoridades.
Eh, yo creo que el caso de Francisca Moya es su empleador, el gobierno, el que tiene que determinar si es que tuvo o no alguna responsabilidad y si es que está en condiciones o no de seguir en sus funciones. No, no nos corresponde a nosotros desde el Congreso determinar aquello. Yo creo que para lo único que sirve todo esto es para llenar redes sociales, para alimentar a los medios y generar una sensación de polémica y de división que me parece bien artificiosa. Pero en este caso, ella señala que tenía conocimiento de que esto era inconstitucional Y y serán que sus omitió, jefas, o sea, y serán técnicamente se le sus puede jefaturas criticar. las que tendrán, y serán sus jefaturas y tienen la obligación de evaluar si es que aquello estuvo ajustado a los procedimientos o no. Además, hay investigaciones administrativas en curso y en definitiva no le corresponde al Congreso solicitar renuncias o estar diciendo esta persona tiene que irse o tiene que continuar o tiene que llegar esto otro. Yo creo que hay una mala costumbre de que como que los congresistas tenemos que interferir permanentemente o incidir abiertamente en las decisiones que toma el gobierno y no me parece. Creo que uno puede discutir los nombramientos de las autoridades, se discute a nivel político con los partidos, en cualquier gobierno así es, pero luego los funcionarios, los asesores los determinan esas autoridades. No me parece que tenga que ser una materia de discusión nuestra. Ahora, desde el punto de vista político, y usted que es parte de ese sector, una de las críticas de fondo es o se acusa del supuesto amiguismo. Resulta que Miguel Crispi, por ejemplo, en este caso Francisca Moya, es amiga personal del presidente hace mucho tiempo, y se critica que finalmente es eso, ese lazo, el que hace que lleguen a sus cargos y que los mantenga pese a todos los problemas que se generen. Hay un problema de amiguismo en el Frente Amplio y que esa termina determinando decisiones que son complejas y que le cuestan además al presidente. No sé si solo del Frente Amplio, yo creo que la lógica del amiguismo en Chile es muy parte de muy propia de nuestra cultura nacional y si usted va a cualquier sector político, empresa, club deportivo u organización de cualquier naturaleza, va a encontrar a algunas personas que van a acusar que determinadas decisiones se toman en base a amiguismo u otro tipo de consideraciones más allá de lo estrictamente, entre comillas, profesional. Y yo creo que eso es algo ya tan arraigado en Chile que no lo puedo desconocer, como que no puedo conocer que en el Frente Amplio también ocurre. Pareciera ser que es algo negativo. Debiésemos tener criterios mucho más objetivos para tomar determinadas decisiones, pero, pero es parte del alma de este país. O sea, seguramente en su medio de comunicación también ocurre. Eh, entonces, en otros países quizás no pasa, en otros pasa más. Hemos legislado para que haya mucha más rigurosidad. Existe la alta dirección pública que hace años atrás no existía. Pero hay Es cosas que que son parte de nuestra cultura probablemente y bueno, es difícil combatir aquello. Probablemente lo que usted dice es así, existe parte de la cultura. Y muchas veces hay gente que llega a su cargo, entre comillas, por amiguismo. El punto es que en el momento en que o no tienen las capacidades o se mandan algunas embarradas o generan problemas políticos al gobierno o al presidente, no lo saca nunca. ¿Cuánto Bueno, tiempo se demoró en sacar a Cris? es el presidente de la República quien tiene que disponer sobre sus equipos de asesores de mayor cercanía, o los ministros o ministras en el caso que sean asesores de ministerio, y no un congresista desde Valparaíso. Diputado, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué viene ahora para estos meses previos a la campaña en la Cámara? A ver, yo diría que puedo dividir esas prioridades en dos dimensiones. Una, en el trabajo legislativo, creo que hay proyectos de ley que son relevantes, que están en el Congreso, la reforma de FONASA, el financiamiento de la educación superior, que entre otras cuestiones termina con la deuda educativa, que está ya próximo a terminar su tramitación en la Comisión de Educación y pasar a la sala. Em, Visualizar, creo yo, también desde ya el presupuesto 2026 y poner atención a la condición de incertidumbre económica global y cómo esto puede afectar, por ejemplo, la última baja del precio del cobre en la jornada de ayer y cómo esto puede afectar la condición fiscal de nuestro país. Me parece que también es bien relevante y que son tareas que no debiesen omitirse pese a que estemos en campaña transversalmente. No deberíamos dejar de hacer ese trabajo porque es importante para nuestro país. Y luego como están los temas valóricos asociados también que son habituales en los últimos años de cualquier gobierno, como que agarran un poco más de fuerza. Y en paralelo creo que la campaña tiene distintas etapas. Pues, como te decía antes, nosotros tenemos que propender a una gran movilización de las izquierdas para que la primaria sea lo que
está prometiendo ser. O sea, la primaria del oficialismo pinta bien en términos de ser muy atractiva comunicacionalmente, competitiva, con nombres que aportan matices, ideas distintas. No es yo no me imagino un debate que va a ser una taza de leche y algo para dormir la siesta, muy por el contrario. Y yo creo que ustedes, los medios, lo están leyendo así también. Y me parece que ahí tenemos el desafío fundamental de articular bien a nuestro partido. Hablo por el Frente Amplio, no por los demás, por cierto. Articular bien nuestra fuerza en todo Chile y movilizar al electorado para poder ganar esas primarias. Nosotros tenemos un buen récord en primarias, hemos ido 2 veces y las 2 veces hemos ganado y lo hemos hecho con un esfuerzo sobrehumano, digamos, en términos de trabajo, con muy pocos recursos. Quizás ahora por la madurez política y porque hemos ganado espacios de poder, vamos a tener un poquito más de holgura para algunas acciones, pero lo fundamental es el trabajo en terreno, en la calle, con nuestros militantes, con nuestros voluntarios e ir desde ya convenciendo a millones de personas de que puedan votar por Gonzalo Vinter en esas primarias. Incierta y competitiva, porque definitivamente no hay nadie que pudiéramos creer a ciencia cierta que va a ganar. Así que va a estar muy No, entretenido, está muy, muy diputado. parejito. Sí. Muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Igualmente, Bárbara, que te vaya bien. Chao. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.